Nosotros jamás hemos pedido discusión, hemos solicitado que nos escuchen, que oigan lo que tenemos que plantear. Nosotros no queremos confrontación con nadie. Vamos a escuchar los argumentos de la oposición con respeto y con atención. Y gracias por el honor de su sintonía en este martes 3 de septiembre. Así es como ha transcurrido este día en medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial, estudiantes al exterior de la Cámara de Diputados para impedir la reforma al Poder Judicial, esta discusión que se tenía planeado y que comenzó ya el día de hoy. Esto ha provocado que de última hora pues los legisladores tuvieran que trasladar al Deportivo Magdalena Mixhuca como sede alterna el recinto legislativo. También hubo bloqueos, manifestaciones, como ya lo vimos. ¿Y cómo se ha dado esta sesión? Fernando Damián, vamos contigo. Buenas noches, cuéntanos qué ha transcurrido, qué se sabe. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues efectivamente, en una sede alterna instalada en la Magdalena Mixhuca y bajo el resguardo de la Policía Capitalina, el Pleno de la Cámara de Diputados avanza ya en la discusión en lo general de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Al exterior de este lugar fueron protestas de grupos de trabajadores del Poder Judicial y también estudiantes de diversas universidades que después de 2 días, Pedro, lograron entregar sus peticiones a una comitiva de legisladores. La discusión pues avanza entre posiciones encontradas, mantas, carteles, algunos chiflidos y las ya clásicas arengas por parte de legisladores, tanto del bloque oficialista como del opositor. Y bueno, pues se espera que alrededor de 3 horas dure la discusión en lo general para votar ya el dictamen de la reforma que, pues entre otros aspectos, considera la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Así las cosas, una característica que tendrá esta sesión fuera del recinto de San Lázaro, Pedro, es la votación de esta reforma, pues se tendrá que hacer de esta voz mencionando nombre por nombre. El quórum inicial de esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue de 372 diputados, así es de que imagina una votación en donde cada uno de los legisladores diga a favor o en contra y diga también su nombre y su grupo parlamentario, pues llevará poco más de 1 hora cada una de estas votaciones. Así las cosas, si tú quieres vamos a ver parte de los posicionamientos que fijaron los grupos parlamentarios al comienzo de la discusión. No vamos a permitir de ninguna forma el avasallamiento y el autoritarismo del grupo mayoritario, que aunque quieran callar nuestras voces, nos tienen que escuchar. El pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el Poder Judicial. Por eso respalda esta reforma. Fer, ya por último, entonces, pues no hay hora para que concluya esto. No, mira, se espera una sesión muy larga. El acuerdo tomado por la Junta de Coordinación Política, solamente con el voto de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, fue hoy mismo ir a la discusión en lo particular que en lo general. Entonces se presentarán cientos de reservas probablemente y claro, la discusión estará terminando pues en las primeras horas de mañana. Pues muy bien, al pendiente, Fernando Damián, gracias y buenas noches. Hasta pronto, muy buenas noches. Mientras que en la Suprema Corte, con 8 votos a favor, el Pleno determinó apoyar la suspensión de actividades de los trabajadores del Poder Judicial, lo que generará una parálisis operativa. Se garantizó que únicamente sesionará cuando se presenten casos urgentes como los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Será el próximo lunes 9 de septiembre que en reunión privada los 11 ministros determinen cuáles serán las medidas que adoptarán.
Las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, en un posicionamiento conjunto, se pronunciaron en contra de esta suspensión de actividades. Advirtieron que el artículo 109 de la Constitución indica un juicio político y destitución a los ministros que incurren en actos que perjudiquen los intereses públicos. Además, citaron el Código Penal Federal, que establece como delito de corrupción a la omisión de brindar el servicio público correspondiente o recibir pago o remuneración sin tener derecho por incumplimiento de su labor. Por la mañana, el presidente López Obrador dijo que los trabajadores de la Suprema Corte están en su derecho de protestar en contra de la reforma judicial. Sin embargo, consideró que lo hacen porque tienen que defender privilegios. Además, mencionó que los ministros no representan al pueblo, sino únicamente a los potentados. Pues sí, están en su derecho. Pues imagínense, tienen que defender sus privilegios. Si ahora se ponen en huelga, pues aunque no estemos de acuerdo, si entendemos de que están defendiendo sus intereses, agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados. Mientras que Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, expuso esta mañana a los jueces Marta Eugenia Magaña y Felipe Consuelo Soto por otorgar suspensiones de oficio a diversos jueces federales que promovieron un amparo contra la reforma judicial al considerar que podría generarles un daño de imposible reparación, lo cual implicaría que el proyecto no podría ser discutido ni votado por la nueva legislatura. Dejemos de lado el tema del Poder Judicial, hablemos del cambio de la dirigencia del PAN, este proceso que se está viviendo. Está con nosotros Jorge Romero. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, querido Pedro? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues a ver, se determinó que no iba a ser una convocatoria abierta hacia personas no militantes del Partido de Acción Nacional, como se había propuesto. Eso provocó que algunas personas, compañeros, se bajaran de la contienda. Tú sigues firme, tú incluso solicitaste licencia, ¿no?, como diputado para ir con todo por eso. Sí, es correcto. Mira, nosotros en el PAN estamos entrando a este proceso, como bien dices, muy importante, pues para los que somos panistas. Fueron más de 10 millones de personas las que votaron por el PAN. Y te firmo que van a ser cada vez más, con nuestro trabajo y con nuestra perseverancia, y acercándonos a la gente. Pero está siendo un proceso en donde sí hay contienda, Pedro, sí la hay, y va a haber un contraste importante, pero en donde yo lo he dicho muy claramente, ningún proceso sucesorio nos va a alejar de los temas que ahorita tenemos que dar por la gente. Como precisamente esto que está pasando ahorita en el Congreso. A ver, lo queremos decir como PAN, como oposición, como las voces que pensamos distinto a este gobierno. Este gobierno decide así cerrar, como empezó, sin diálogo. No le interesa escuchar, deja tú ya, Pedro, a la oposición. No le interesa escuchar a los mercados. No voltea a ver cómo está el dólar. No voltea a ver lo que ha pasado con los mercados. No le importa ver lo que está pasando con otros países que son nuestros principales socios comerciales. No les interesa, y no solo no les interesa. Dos personas que, por cierto, son jueces, tienen el atrevimiento de decir que por razones jurídicas habrá de suspenderse este procedimiento y ya les avientan toda la lámina para un juicio político. Entonces, estamos muy conscientes de qué es lo que nos espera como país, como oposición. El PAN va a seguir siendo la resistencia en este país. Ese punto es muy importante, lo que acabas de decir, porque se ha hablado mucho de la oposición luego de estas elecciones y ahora con este papel en donde pues prácticamente en la Cámara de Diputados no los necesita el gobierno para poder tener mayoría calificada. No importa. En el Senado sí, pero eso no implica que la oposición tenga que tener un papel desfigurado o desaparecer, ¿no? Claro, al contrario, no. Tendría que reforzarse. Si tú llegaras a ser presidente del PAN, ¿cuál va a ser la postura de Acción Nacional? Mira, muy clara, mi querido Pedro, y de verdad, sin discursos, sin choros, para la gente que nos escucha. Nosotros tenemos que escoger nuestras batallas. Yo creo que el PAN no puede ser un partido que se contraponga a todo, absolutamente. Pero en las iniciativas que consideramos, junto con miles de personas, los estudiantes, todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, que son regresivas para este país, claro que el PAN va a meter el cuerpo y siempre lo hará. Y se ponga como se ponga este gobierno. No van a doblar a Acción Nacional ni por 30 puntos ni por 30,000 puntos de diferencia en una elección. Mira, no solo es el Poder Judicial. Déjame platicarle a tu auditorio cuál otra se viene que no muchos hablan. Viene una iniciativa para desaparecer el INAI, Pedro. El INAI es el instituto, para quien me esté escuchando, que te asegura a ti el derecho a saber en qué está gastando el gobierno tu dinero.
Y en la mañanera dicen que es un instituto que no sirve para nada. O sea, el que tú sepas en qué se gasta tu dinero, según este gobierno, no sirve para nada. Pues claro que el PAN va a meter el cuerpo hasta donde tenga que ser. Y si el PAN tiene que pasar, Pedro, de un partido que esté en redes y que esté en tribunas a una resistencia civil pacífica, pero resistencia civil, si a eso estamos llamados en este país, eso va a ser Acción Nacional. Que tendría que reconvertirse, ¿no? Porque, a ver, si el rol como oposición en este sexenio, pues no les llevó a tener un beneficio en cuanto a la votación, habría que cambiar el sentido de la resistencia que están teniendo. Sin duda, o sea, nosotros tenemos que empezar por tener una autocrítica real, Pedro. Abrirnos en verdad, que toda la gente que quiera acercarse con nosotros a hacer resistencia sepa que el PAN es una institución abierta, es de la gente, no es de los que estamos en un cargo, es una institución pública. Pero también dejarlo muy claro, el PAN, pues ojalá y no nos quedemos siendo la única oposición en este país. Nosotros, en lo que sepamos que es para el bien de este país, vamos a apoyar. Tampoco tenemos fobias a priorísticas, pero vamos a hacer resistencia, Pedro, vamos a hacer defensa. En muchas de las cosas también, déjame decirlo tal cual, hay mucha gente que votó como votó por un programa social, Pedro. O sea, es que hay que decir las cosas como son. Pero ahí te tengo que decir que para esas personas eso depende comer o no comer. No me refiero a esas personas. Para todas las personas a las que verdaderamente se ocupa nuestra solidaridad como nación, que verdaderamente están en un grado de vulnerabilidad, el PAN siempre ha estado a favor de eso. Está en nuestros principios de doctrina. Lo que nos preocupa es que eso de lo que tanto se quejaban, que es clientelizar electoralmente personas mediante programas, es algo que incuestionablemente usó Morena e hizo la diferencia en esta última elección. También vamos a hacer una oposición que diga lo que cree. Podrá haber quien coincida y quien no, claro, pero así vamos a hacer. Y una oposición cercana, te lo pregunto a la gente porque hay una percepción, sobre todo un poco más marcada entre los jóvenes y entre las personas que no están tan adentradas en el tema político, en donde el PAN está asociado a una clase social alta, una clase social media alta, que no comparte los mismos problemas de la gente de abajo. Te la compro, ese es el gran trabajo y el gran reto que tiene el PAN. Porque para empezar no es así, pero por supuesto que si hay todavía tantas colonias a las que no nos hemos podido meter, si hay todavía tantos poblados, si hay tantas comunidades a las que nunca hemos ido a tocar una puerta, pues ¿cómo van a saber quiénes somos? Los de enfrente se encargan mucho de decir lo que no somos. Nosotros tenemos que enfocarnos en decirle a este país lo que sí somos. Y ese es el gran reto. Una dirigencia que de verdad se salga de una oficina, Pedro, y empecemos a tocar las puertas con humildad, con la misma intensidad que en campaña, por 6 años, por 3 años. Pero eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dar a conocer. A mucha gente, aún dándonos a conocer, a lo mejor no les gustan. Pero muchos estoy seguro que sí. Y sobre todo, como tú bien decías, vamos a enfocarnos en los jóvenes. Que los jóvenes sepan que sí hay otras opciones en este país, en donde sí ha habido tiempos en donde le ha ido mejor a este país. Pues Jorge, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir de cerca. ¿Cuándo es el proceso de ya determinar quién queda? Pues mira, el día final, el de la votación, es hasta el 10 de noviembre, entonces falta todavía un buen tramito, en donde vamos a estar recorriendo todo el país. Tocando las puertas primero de las y los panistas y después de toda la ciudadanía. Pues te vamos a estar siguiendo la pista. Mucho éxito, Jorge. Te agradezco mucho, Pedro. Gracias. A ti y a todo tu auditorio. Vamos a la pausa y regresamos. Hablemos sobre el inicio de esta nueva legislatura, sobre esta discusión de la reforma al Poder Judicial con Sacil de León. Ella es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. Braulio López Ochoa, exdiputada gente nacional del PAN. Bienvenida, bienvenidos. Qué gusto. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Estar acá, Pedro. A ver, pues comencemos con lo que hoy acapara todos los reflectores, que es esta discusión, este inicio de la discusión de la reforma al Poder Judicial. Las protestas que llevaron a que se sesionara en una sede alterna, ya incluso tengo entendido en el Senado, también ya se blindaron para poder sesionar en una sesión alterna. Entonces, a ver, Sacil, hoy se está reprochando que quieren sí o sí pasar a como dé lugar esta reforma para cumplir con el gobierno, es lo que muchas voces dicen.
¿qué responderías a mí eso? me extraña mucho, Pedro, que la oposición hable de un avasallamiento, de que queremos hacer todo lo obscurito, cuando es una reforma que, para empezar, el presidente dio a conocer el 5 de febrero, antes de la elección siquiera. Y después de la elección, pues el pueblo nos confirió a los que hoy formamos parte del movimiento y de los partidos aliados, pues que fuéramos por el plan C. Por eso es que estamos, como lo previmos y lo dijimos, en septiembre se va a analizar, se va a discutir y se va a votar. Entonces, no, me parece muy extraño que les parezca extraño que estemos ahora en septiembre analizando algo que se anunció desde hace mucho, incluso antes del 2 de junio. Braulio. Pues, Pedro, la democracia no termina solo el día de la elección. La democracia continúa y el ejercicio democrático del poder es relevantísimo. Es increíble que ante protestas tan enérgicas como son las que estamos viviendo, la mayoría no quiera escuchar en absoluto. Y quieren decir lo que aprobó una legislatura que es la 65 legislatura, que es una composición distinta a la 66, quieran pasarlo como si fuera oficialía de partes, sin un análisis posterior, sin invitar justo a los actores afectados, sin escucharlos y entender cómo está la cosa. La gente votó en mayoría por Morena y aliados, pero no votó por una mayoría calificada y no votó por un mandato, por una reforma al Poder Judicial. La gente votó por tener mejor justicia en este país y eso tienen que estar los legisladores, interpretarlo correctamente y darles un Poder Judicial fortalecido y no debilitarlo como lo están haciendo. Damián. A mí me parece que esto muestra una vez más que Morena es lo mismo que el régimen anterior, pues, por más que han estado diciendo que quieren cambiar las cosas. Me tocó ser testigo de la aprobación de las reformas anteriores donde los que hoy están gobernando decían que era casi dictatorial estar sesionando en una sede alterna y haberse tenido que ir pues porque había protestas a votar reformas con mayorías legalmente constituidas en sedes distintas. Y en aquel entonces decían autoritarios, dictadores, esto no es democracia. Y hoy, más pronto que digamos tarde, pues están haciendo lo mismo, con barrotes, con cadenas, con candados, con granaderos, tratando de burlar una protesta pacífica de estudiantes, tratando de burlar una protesta pacífica de miembros del Poder Judicial. Entonces, sí creo que están dejando un muy mal ejemplo, porque creo que era evitable. Lo único que estaban pidiendo, quienes estaban protestando, es ser escuchados, y no fue así. Dos, yo lamento mucho ya de fondo en el tema, conozco perfectamente la reforma, claro. Me parece dañina. Creo que, en efecto, si bien en las elecciones les dieron 54% de los votos a Morena y aliados, no les dieron las 2/3 partes de los votos como para tener la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Y yo lo que quisiera ver es una reforma que mejore la justicia, juicios más rápidos, justicia más barata, justicia más accesible, claro. Resolver el problema, no esta reforma que simplemente busca dominar el Poder Judicial. Antes de ir al fondo, en la forma querías responder algo, vi que levantaste la mano. Decía mi compañero Damián, ex compañero senador que respeto mucho, que querían ser escuchados. Hicimos muchos foros como movimiento alrededor de todo el país. Existieron foros a los que acudieron el Poder Judicial, existieron foros en donde estuvimos los legisladores mismos y ahí ahí escuchamos y organizamos pues que esta reforma la conociera durante la campaña todo el pueblo de México. En las plazas públicas la hoy presidenta electa fue parte de su campaña, el plan C. Y bueno, si el pueblo nos confirió hoy la mayoría calificada, porque así fue, es porque tenemos que ir por ese plan C, Pedro. Braulio. Pues mira, ha sido un proceso sumamente atropellado, sobre todo los que se inauguraron a partir de marzo. De hecho, Movimiento Ciudadano decidió no participar, pues porque realmente, si ustedes ven los dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a las iniciativas presentadas, no se modifican 17 de 18 o son modificaciones mínimas. El único que se cambia es la del Poder Judicial y no por lo que se aportó en los diálogos que fueron posteriores, que fueron más abiertos. De todos modos, el Poder Judicial lo ha dicho, o sea, hay más horas de legisladores hablando que integrantes del Poder Judicial, entonces no nos escucharon como debían, pero además lo que se retoma, digamos, o lo que se modifica, las cosas sustantivas, se dijeron en la mañanera, no se dijeron en esos diálogos, y creo que eso es una falta de respeto justo a quienes quisieron
quisieron participar, quienes dieron sus ideas, quienes querían contribuir y realmente no fueron escuchados. También. Mira, desgraciadamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, ese mismo al cual beneficiaron y lo están dejando que permanecer en su cargo indebidamente hasta el 2027 como un premio, o yo diría, la verdad, las cosas que suena pues hasta compra, ¿no? De la voluntad y su disposición que tuvieron de darle la sobrerepresentación a Morena cuando no tenían derecho a ella, lamentablemente hizo que hoy puedan hacer esto. ¿Yo qué diría hoy? Luchemos con argumentos. Esa reforma es dañina, sin duda alguna. Yo no comparto esto de que se salgan algunos y no voten. No, hay que ocupar el lugar, hay que dar el debate, hay que votar en contra, que pase al Senado porque tiene los votos y el Senado no tiene los votos. Es bien sencillo. Mi llamado a los senadores de oposición es a que se mantengan congruentes con el voto y responsabilidad que les dio el ciudadano. Así como a Morena siempre dicen, se llenan la boca diciendo que el mandato fue aprobar esa reforma, a los senadores de oposición el mandato fue no aprobarla, fue tener contrapesos. Si se mantiene la oposición firme por el bien de México, no pasa esta dañina reforma judicial. Que bastaría con que no se presenten, ¿no? Pues es que tienen que no se presente uno, porque justo hoy hubo un evento, creo que de Marea Rosa, en donde señalaban a todos los senadores el nombre, la foto y demás, para ponerle lupa a lo que hacían y que no se fueran a voltear. Pero pues así, basta con que no vaya. Pero mira, ¿Pero por qué no habría de ir uno? ¿Por qué mal informamos? ¿Por qué no habría de ir uno? Exactamente, ojalá que es como si uno no viniera a su trabajo, es su responsabilidad. No, bueno, ojalá pero que sí. ¿cuántos legisladores no faltan a su trabajo, no? Que asuman su responsabilidad con el voto. Si quieren traicionar a México, que lo digan con nombre y apellido. Pero no estamos traicionando a México. Los senadores de oposición ok, que perfecto. voten por una Los de reforma oposición, sí. que no les mandató a nosotros nos dieron sus otro ciudadanos. mandato. Sí. A la oposición no. Ok. Hoy se da también esta suspensión de los ministros del Poder Judicial, en donde ya también salieron a pedir juicio político contra los ministros que decidieron unirse a este paro. ¿Qué opinión te merece esto, así? Mira, Pedro, yo creo que se ha mal informado incluso a los trabajadores del Poder Judicial cuando dicen que la reforma pues los va a perjudicar. Está protegiendo completamente sus prestaciones, con lo que ellos han contado durante muchos años y todo lo contrario, o sea, estamos acabando con los lujos y privilegios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, nada más por darte un dato, se gastan 60,000 pesos mensuales en restaurantes, que son 723 millones al año, de puros restaurantes de los ministros. O sea, realmente estamos ocupando o proponiendo ocupar esos recursos pues para los trabajadores del Poder Judicial. No es que estemos quitando con lo que hoy los trabajadores cuentan. Y otra cosa también, el hablar de democratizar y de legitimizar a los que hoy imparten justicia en nuestro país, pues estamos hablando de que vamos a tener la justicia que el pueblo de México espera, porque hoy no existe. Esa es una realidad. Hoy alcanzan justicia los que pueden pagarla, los que tienen influencia sobre algunos jueces o magistrados, no todos, no voy a generalizar, pero hay quienes pues sí hacen acuerdos por lo oscurito. Pues todos conocemos aquí los sabadazos, ¿no? Cómo liberaban a ciertos personajes el sábado para que nadie nos enteráramos. Entonces yo creo que es necesaria esta reforma del Poder Judicial y que no engañemos al pueblo de México. A ver, ¿qué está pasando? Por ejemplo, la presidenta y el hoy presidente, la presidenta electa, la doctora Claudia, y el hoy presidente, pues está quitando la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte, porque hoy, con la mayoría calificada que tenemos, ella los podría nombrar. Y no, está pidiéndole al pueblo de México que seamos los que votemos. Bravo. A mí me preocupa mencionar esto, que los trabajadores y trabajadoras que se oponen es porque están siendo engañados o siendo manipulados. O sea, creo que son de verdad personas que por justo la carrera judicial han logrado, han mejorado, han hecho un trabajo fenomenal para entender mejor las cosas y realmente pues que se opongan es evidente y lo vemos en los estudiantes de Derecho, lo vemos en las barras de abogados, los vemos en cámaras comerciales. O sea, realmente ya se está sumando muchísima gente a esto porque pues, sabe que es terrible lo que se propone. Hablan de democratizar, pero Pedro, dentro de los diálogos nacionales que hubo una pregunta muy específica y muy reiterada por muchos que no han respondido. ¿Por qué es mejor, para tener mejores jueces, mejorar la calidad de la justicia, la elección
aparte una elección amañada en la cual el presidente nombra un comité, que ese comité nombra a distintas personas y después el presidente va a proponer y va a venir en una boleta en la cual dice el presidente recomienda una lista de estos. Y el diputado y senador es igual y el Poder Judicial igual. Esto es tendencioso y no es que sea democrático en el sentido que no está abierto a quien se quiera postular, sino que hay una preselección muy clara por los poderes del Estado. Y también decirlo, el tema no han dicho por qué este es una mejor versión que hacer exámenes de carrera, exámenes de oposición abiertos. Hay otros esquemas para generar que haya mejores jueces y juezas y no los hay. Y después dicen, oye, está renunciando la presidenta a decidir por los ministros. Por Dios, lo que sucede es que va a nombrar a 1.600 jueces y magistrados. Es una locura lo que están poniendo a discusión. Y decirlo, la última ministra que nombró el presidente de la República ni siquiera lo hizo con apoyo del Senado de la República, sino por propio dedazo. Y eso se me hace lamentable. Antes de pasar contigo, Damián, ¿quieres 10 segundos para replicar lo que decía Braulio? Final, el pueblo lo va a elegir. O sea, vamos a hacer elecciones democráticas y... Dirigidas. No dirigidas. Pues es lo que decía ahorita que se fue el compañero de Damián del PAN, que hoy la gente se mantiene en Morena por un programa social, lo que me parece ofensivo para el pueblo de México. Damián, no podemos decir que van dirigidas, perdón. No sé quién sea, yo difiero con él. No venía en el camino. Jorge Romero, quien sea, difiero con él. Pero también es incorrecto pensar que yo voté a favor de los programas sociales. Es de las cosas que considero correctas de este gobierno, haber sacado 5 millones de personas de la pobreza, nada más que desgraciadamente 7 millones de personas tienen 3 carencias o más sociales, como salud, por ejemplo. De 20 millones se fueron a 50. Pero bueno, retomemos el tema. Adelante. A ver, en Poder Judicial, yo sí creo que tiene que haber una reforma del sistema de justicia, pero profunda. Esta no lo es, se queda muy corta. En materia penal, ya lo he dicho, entre 27 y 30 millones de delitos al año, 90% ni se denuncian. 10% que se denuncia, 7% una carpeta de investigación, solo la mitad, 3.5, le llega al juez. ¿Cómo va a ser cierto que vas a arreglar el problema de justicia si solo el 3.5% del total de los delitos llegan a un juez? Lo demás ni siquiera llega. Y además ni siquiera lo penal es lo principal. El 70% es civil o familiar. Nada de eso se mete. Austeridad, de acuerdo. Por supuesto que sí, pero ese no es el corazón. El problema de esto es que buscan invadir. No va a llegar, no se va a poder postular el mejor abogado. No, es imposible. Te tiene que proponer o la presidenta de México, que es de Morena, o el legislativo, que es de Morena, o el Poder Judicial, que hoy es plural, pero que a partir del año entrante va a ser de Morena. Entonces, no vas a poder aparecer en la boleta si no te propone Morena. 1, no hay ni experiencia pedida. 5 años de práctica para ministro, haberte sacado 8 de calificación. Eso dice la Constitución en su propuesta. 3 años para magistrado, 0 años para juez. Por Dios. Y luego te vas a una elección donde sabes cuántos candidatos va a haber en la Ciudad de México. 4,000. 4,000. ¿Tú crees que una persona va a llegar a la boleta y va a poder elegir entre 4,000 opciones, entre jueces locales y federales? Es imposible. Pero no solo eso está mal, sino que la justicia no es de popularidad. Ser juez implica darle la razón a quien la tiene, así sea minoría, no hacer lo que sea más popular hacia afuera, es hacer lo correcto, impartir justicia. Vamos con una última intervención de cada uno, por favor. Adelante. Entonces, les pediría que fuéramos concretos. Claro. ¿Seguimos pensando que el pueblo de México no sabe elegir? No. Sigo pensando que le van a hacer, que no va a poder elegir, porque ustedes van a decidir quiénes son los candidatos. No, Damián, van a estar, el pueblo, van a estar los ciudadanos y las ciudadanas en completa libertad de elegir a puros candidatos de Morena. ¿Cuál candidato de Morena quieres? ¿Y ahora qué pasa, Damián? No, pero ahora ¿qué pasa? ¿El boleta negra o la boleta azul de Morena? ¿Y ahora qué pasa? Los magistrados de las salas superiores. Los eligen por concurso de oposición. No, los magistrados que están en las salas superiores, los que llegan al tribunal electoral. Sí, el tribunal. Senado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los ministros mismos, o sea, el mejoremos poder eso, Sacil. Concursos de oposición, que los mejores sean electos. ¿Y por qué no legitimar a quienes hoy imparten justicia en nuestro país? Porque le estás poniendo una trampa que solo tú los puedes elegir. No es cierto, Damián, no malinformemos. A ver, caray, dime. Sí, no va a tener el ciudadano una boleta en la mano y va a decir por quién va a votar. Nada más. ¿De qué candidatos? ¿De los que proponga Claudia Sheinbaum? Vas a ver Morena en el Congreso o la mayoría del Poder Judicial. Va a tener la libertad de elegir. No es sano eso. Es democratizar. No es democratizar, porque tú vas a elegir los candidatos. Hoy no tenemos justicia en este país. Concurso de oposición y que sean los mejores, y entonces sí. Braulio. 3 datitos concretos para evidenciar lo que hay. No meten dentro de esta reforma a tribunales agrarios y administrativos, que los decide el Ejecutivo Federal. Estos no se votan, porque estos ya los tiene el Ejecutivo. Segundo, el tema de que se
dictamina el 26 de agosto en la Cámara de Diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales y el 28 está resolviendo el Tribunal Electoral cuando le dieron este dulcecito que decía Damián de aumentarles el plazo hasta el 2027 a los magistrados que debían salir este año o el siguiente. Tercer punto, faltan jueces en este país, no le han explicado a los buenos jueces, a los que no les han comprado absolutamente nada, sobre todo a juezas y magistradas que les costó muchísimo romper el techo de cristal para llegar a esas posiciones y dicen, oye, ¿sabes qué? No importa, seguiste las reglas, las cumpliste, pero no nos importa, ahora tienes que ir a otro método que tal vez no te es favorable, pero te desconocemos y eso se me hace terrible. Realmente creo que hay un desconocimiento enorme, hay una manipulación enorme y se van solo a elección y decir que es caro el Poder Judicial para ocupar el machete cuando se requería bisturí para mejorar la situación del Poder Judicial de la Federación. No hay un solo país en el mundo que tenga este sistema a nivel federal, un solo más que Bolivia, y es un fracaso total. Digo que no hay ninguno porque no sirve en Bolivia, está paralizado. En otros países hay, a nivel local, como en Estados Unidos, hoy lo aclaraba el embajador, no hay un solo juez federal que se elija, pero tienen jurados populares. El ciudadano es el que decide si alguien es culpable o no, no el juez. Desgraciadamente yo creo que esto lo que va a hacer es subordinar al Poder Judicial, al poder político que es Morena, porque el juez que está ahí le va a deber su cargo a la propuesta que hizo Morena y le va a deber la reelección a que lo proponga Morena. Si se porta mal, le cortan la cabeza con el Tribunal de Disciplina Judicial. Si se porta mal, no te vuelvo a postular. ¿A quién creen que le van a hacer caso esos jueces? ¿A los ciudadanos o a Morena? A Morena. Y hoy muchos magistrados les deben su espacio a varios partidos políticos. Pero bueno, le prometimos al pueblo de México una reforma al Poder Judicial. Lo hicimos en todas las plazas públicas. El 2 de junio nos dieron su confianza para hacerlo y lo vamos a hacer. Lo vamos a discutir en septiembre y lo vamos a votar. Pues muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Resistencia, senadores de oposición. No se doblen. Regresamos. No falten a su trabajo. Hablemos geopolíticamente con Stephanie Enaro respecto a este decreto de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela. Adelante, Stephanie. Geopolíticamente hablando, Pedro, el mundo está al revés y ahora Nicolás Maduro quiere que la Navidad sea el 1 de octubre para que la población se olvide de todos los problemas que están viviendo a raíz de las elecciones. Pero esta no es la primera vez que Nicolás Maduro hace esta locura. En el 2020, después de la pandemia, puso la Navidad para el 25 de octubre. Entonces, ya trae algo con octubre, Pedro. Caray, oye, ¿y esto en el trasfondo, como por qué? ¿A qué se debe esta decisión? Pues fíjate que hay un eje que sale a relucir entre República Dominicana, México y Estados Unidos, porque recientemente le quitaron su avión que estaba en República Dominicana, estaba en reparaciones desde mayo, y resulta que estaba a nombre de Alex Saab, que es un terrateniente de Nicolás Maduro, que curiosamente también participó en la estafa maestra. Entonces, nuevamente, el nombre de México sale a reducir y también el de Estados Unidos, porque ese avión que le quitaron a Maduro se lo llevan a Florida, donde está la mayor cantidad de venezolanos. ¿Y qué crees? Que Estados Unidos está en temporada electoral. Pues sí, así, nada es casualidad, ¿no? En esto. Nada es casualidad, pero tampoco es casualidad que Nicolás Maduro haya mandado a arrestar por terrorismo a Edmundo González, quien, de acuerdo a los informes, pues ganó las elecciones. De hecho, quiere meter a la cárcel a la persona que creó la página web en donde se muestran las actas. Y esto nos habla del peligro que corre la libertad de expresión con el regreso del autoritarismo. Lo estamos viendo ahora con una página web. Anteriormente lo vimos con la censura de Twitter por parte de Nicolás Maduro, ya también lo hizo Brasil, y claramente es una guerra de ideologías en donde Venezuela es un país importante por los recursos naturales que tiene, como petróleo, oro y uranio. Y por lo que representaría ser un aliado estratégico para Rusia, para China y para otras naciones acá en el continente. Stephanie, qué honor tenerte con nosotros. Gracias y buenas noches. Fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Pedro, buenas noches. Bueno, pues este inicio de mes se está pareciendo mucho al inicio de agosto, donde tuvimos el 5 de agosto un lunes negro. Yo te diría
que hoy tuvimos un martes bastante gris, porque todos los índices, sobre todo en Estados Unidos, bueno, y alrededor del mundo, están bajando en forma importante. El Dow perdió 1.51, el Nasdaq perdió 3.26, eso es un montón. El Standard & Poor's menos 2.12 y la Bolsa Mexicana de Valores no se quedó atrás con una disminución del 1.72. El tipo de cambio estuvo presionado, cerró en niveles de 19.78. ¿Qué pasó? Bueno, al igual que en el mes de agosto, los mercados volvieron a revivir la tensión en función de que algunos inversionistas piensan que puede haber una recesión en los Estados Unidos o que está a la vista, toda vez que los índices económicos que han salido en la última semana sí han mostrado cierta debilidad. Sin embargo, a mí me parece muy exagerado el hablar de una recesión con lo poco que sabemos. Lo que sí es cierto es que esta semana lo que va a dictar el futuro de los mercados son los datos del empleo. Mañana sale el índice Holtz, que dice cuántos empleos se están ofreciendo en Estados Unidos. El jueves sale cuántos empleos creó el sector privado y, más importante, cuáles fueron los ciudadanos que solicitaron ayuda para subsidio por desempleo. Pero el dato definitivo lo tendremos el viernes, que saldrá el total de la nómina no agrícola creado en Estados Unidos en el mes de agosto. Se esperan 165,000 empleos. Si el número es mayor, bueno, pues esto va a aliviar un poco las tensiones de aquellos que piensan que la economía norteamericana va a pique. Si sale muy por abajo de lo anterior, bueno, pues simplemente va a reafirmar estos miedos, aunque el dato del empleo no es el único que hay que tomar en cuenta para poder hacer ese tipo de predicciones. Yo personalmente pienso que la economía norteamericana sí está disminuyendo su ritmo de crecimiento, ya lo esperábamos, pero también creemos que en el mes de septiembre, cuando empiecen a bajar las tasas de interés, aunque esto no es inmediato, bueno, pues en el medio plazo van a bajar, porque lo que quieren hacer es reforzar nuevamente el crecimiento de esa economía. O sea que estaremos al pendiente. Vamos a tener un inicio de septiembre bastante difícil. De por sí, muy movido. Los meses de septiembre siempre son difíciles para los mercados bursátiles, claro, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente. Pues muchísimas gracias, don Manuel, que tenga una excelente noche. Pedro, al contrario, gracias a ti. Saludos a la audiencia. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.